Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy me gustaría tratar un tema que nos afecta a todos, la conciliación laboral. Este tema ha ganado relevancia en las últimas décadas, bien por cambios socioculturales o por la influencia de nuevas generaciones que priorizan una vida profesional más equilibrada. Adicionalmente, factores como la tecnología y el auge del trabajo remoto presentan tanto desafíos como oportunidades para mantener dicha conciliación. Este equilibrio vital, que antes era una aspiración, hoy es un imperativo en la cultura corporativa moderna y un aspecto fundamental para captar y retener talento. En lo personal, como directivos, los roles son crecientemente complejos, donde la exigencia, la excelencia y la necesidad de dar respuestas inmediatas ya se dan por hecho. Esto dificulta enormemente gestionar dicho equilibrio. Adicionalmente, el trabajo en remoto, si bien ha favorecido unos horarios más flexibles, ha hecho que se difumine todavía más la diferencia entre trabajo y familia, con una incapacidad añadida para poder desconectar cuando llegas a casa. De todo esto me gustaría hablar con Agustín Peral, un reconocido experto en la productividad personal y en la administración y gestión del tiempo. Agustín tiene un doctorado en ADE por la Universidad Politécnica de Valencia y un MBA en ESADE. Con más de 15 años de experiencia en roles directivos en compañías tanto multinacionales como nacionales, en el 2012 optó por una reorientación profesional adentrándose en el mundo del coaching y mentoría, especialmente enfocado a ayudar a líderes y profesionales en la productividad y optimización de la gestión del tiempo, adaptándose incluso a la reciente dinámica híbrida del trabajo presencial y remoto. Agustín es hoy un referente en la gestión del estrés, ayudando a muchos directivos y otras personas de referencia, incluyendo médicos o chefs reconocidos internacionalmente, a gestionar su energía vital y a tener un mejor equilibrio entre lo profesional y lo personal. Agustín, millones de gracias por estar en Talent Pills. Al contrario, encantado Luis. Deseando escuchar un tema que creo que es tremendamente importante, como he dicho en la intro, ¿no? Sobre temas de la conciliación laboral. Pero antes de empezar a hablar de esto, y sobre todo para los que no te conocen, cuéntanos un poco cómo decidiste hacer este giro profesional. Tú venías de un mundo ejecutivo, agresivo, de éxito, y de repente decides hacer un cambio radical en tu vida. Bueno, de éxito esto habría que verlo, ¿no? Estaba oyendo un podcast tuyo esta mañana, el de Yaiza, ¿no? que me ha encantado. Nos hablaba del liderazgo valiente. Sí. Y lo mío no fue un tema de ser valiente, lo mío fue un tema de la famosa crisis de 2008, que sabéis que puso las cosas complicadas. Era un senior manager en una compañía y hubo un momento dado, y a finales de 2011, donde la compañía pensó que no estaba haciendo las cosas como debía y decidió despedirme, ¿no? Decidí salirme de todo aquello y a mí siempre me había gustado la docencia y dije, pues bueno, por el doctorado y hacerme profesor universitario, que fui muy feliz durante varios años, pero poco a poco acabé especializándome en la materia que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Y el primero paso por el mundo de la docencia era una llamada que tienes? O sea, ¿fue en base a que estoy en esta crisis personal y profesional y voy a coger algo que me apetece, o cómo lo viviste? Ahí fui teórico. Había leído el libro de Ken Robinson del Elemento. Ah, sí. Y que ahora está tan de moda con el Ikigai famoso, pero Ken Robinson lo explicaba de una manera muy clara también y dijo, oye, ¿qué me gusta? ¿no? Y a mí me apasionaba el ayudar a otros y el formar a otros. ¿Qué se me da bien? Bueno, dicen que estructuro y comunico medianamente bien, ¿no? Y luego que el mercado laboral que está pidiendo, ¿no? Y el mercado laboral en aquel momento las universidades empezaban a pedir personas con experiencia directiva que además quisieran ser profesores, y dije, vamos a intentarlo por aquí, y sí. Sí que es verdad que no hay casualidades sino causalidades, ¿no? Modelicé mucho en el doctorado y probablemente luego a lo que me dedico ahora, el haber modelizado una metodología de productividad personal puede venir de ahí, ¿no? ¿Cómo llegaste y cómo fue la evolución de profesor a tu rol actual, a lo que haces, a tu pasión? Pues también muy curioso porque yo en aquel momento, en el 2012, no lo vamos a hacer largo, pero daría para otro podcast, tuve muchos problemas y muchos temas a solucionar y tuve que estudiar mucho sobre productividad personal porque todo el mundo me decía lo mismo. Tienes tanto por solucionar que la mayor dificultad es que tengas tiempo para hacerlo.
Y empecé a estudiar sobre productividad personal y como también estaba haciendo el doctorado y modelizaba todo, pues modelicé. Y lo que empezó como un garabato fue cogiendo forma. Y mi gran amigo Luis Barros, compañero mío de estudios en ESAD en Barcelona, se lo enseñó un día y me dijo, esto es un productazo y te quiero contratar, ¿no? Porque esto es muy útil y me va a ser muy útil. Y lo que empezó como un primer cliente, luego también hubo una persona que se lo expliqué y me dijo, oye, ¿por qué no nos das una conferencia? Esta conferencia gustó a otra gente, me contrataron para otra conferencia. De esa conferencia ya vino una primera gran compañía a preguntarme por ello. Y te digo que sin verdaderamente saber cómo, empezó a expandirse y hoy es una realidad, ¿no? Una compañía sin haber pensado nunca que esto podía convertirse en esto. Empezamos pues eso, con Family and Friends, pero luego hemos llegado a tener casos muy curiosos, desde cocineros con estrellas Michelin, es una figura que además es realmente compleja pero interesante, como decías, grandes multinacionales que además afortunadamente les ha ido bien en España y hemos exportado a otras filiales, y luego abogados con vidas muy complejas, directores de cine como antes te comentaba, empresa familiar con la complejidad que esto conlleva. Lo que trabajáis sobre todo es temas de productividad personal, y al final está muy ligado a lo que queríamos hablar de temas de conciliación laboral, que es un tema pues, que ha ganado mucha relevancia en el mundo ejecutivo recientemente, ¿no? ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? ¿Cuál es tu visión? Aquí sí que me atrevo a ser contundente. Yo creo que se han juntado muchas cosas. Primero a nivel personal y a lo individual. Yo creo que esto de que antes en nuestras casas, si decidías tener una carrera profesional, empresarial o directiva, de éxito o de intensidad, tenías que renunciar a tu vida personal, ya no te lo permite. Yeah. Tu pareja, tus hijos, llámalo como quieras. A esto únele en las grandes corporaciones, y por fortuna esto está siendo muy bueno, han entrado unas generaciones que tienen voz y que su propósito personal está por delante del profesional. ¿Qué ocurre? Que los directores de personas ya no quieren ver a ejecutivos desbordados que no son ejemplo para estas generaciones. Porque si damos un mal ejemplo hacia los de abajo, ese talento que queremos fidelizar y retener va a decir, yo de mayor no quiero ser como todos estos. Y hay un esfuerzo muy grande por las compañías por que la gente concilie. Otra cosa es cómo se está intentando hacer esto, ¿no? Me gustaría que hablemos más adelante, porque es verdad que hay un tema generacional que claramente que las nuevas generaciones demandan nuevas formas de trabajar o de colaborar, pero no sé hasta qué punto las generaciones más de nuestra edad estamos siendo capaces de, porque hemos vivido, cuando nos enseñaban a nosotros a trabajar eran milis, ¿no? Era haces lo que te toca y tienes que trabajar fin de semana, trabajas fin de semana. A ver, esto además, y yo soy el primero que lo experimentó, y mucha gente lo ha experimentado, seguro que gente de la que nos oye se va a sentir identificado. El solucionar las cosas trabajando muchas horas no es sostenible en el tiempo. Siempre hay un deterioro silencioso y progresivo. Sin duda. La solución no pasa por trabajar muchas horas. Además, yo siempre digo que si aquí para tener una carrera profesional de éxito, de cierta proyección, directivo o empresarial, esto fuera a trabajar muchas horas sería demasiado fácil. Y es cierto, ¿no? Ahora bien, lo que tampoco esperemos es que esa forma de trabajar más efectiva es algo que también tenemos que aprender y hacer un esfuerzo por aprender sobre ello. Aún tenemos una idea de que es un valor el trabajar muchas horas cuando tenemos que empezar a pensar que esto es al revés. Lo que tampoco vale es voy a trabajar las horas justas sin ser efectivo, porque esto es una muerte segura. Y esto a veces hay que explicárselo a la gente que lo interpreta. Yeah. Lo que hablábamos antes de que lo que antes era un sueño, ¿no? El poder tener de conciliación laboral y el poder estar una hora decente en casa con cierta tranquilidad, como dices tú. Hoy, con las nuevas generaciones empieza a ser casi una exigencia, ¿no? Y a la hora de, como hablabas tú, de retener, no solamente de captar, sino de retener talento y de buscar esos referentes internos, empieza a ser cada vez crecientemente importante. Pasa que aquí también se está dando una combinación que es muy peligrosa y que es esas generaciones les hacemos un shadowing desde nuestra propia figura, ¿no? Como nuestra forma de trabajar sea no efectiva y realizada durante más horas de las debidas, y ellos van a una fórmula que es
la que aprenden de nosotros, que es no efectiva, pero con un número muy limitado, esto es la tormenta perfecta. O sea que nosotros también tenemos que exigirnos el trabajar de una manera efectiva para que ellos se impregnen de esa forma de trabajo. Y que además luego puedan conciliar, porque las compañías afortunadamente ya han aprendido que lo que quieren es la mejor versión de la gente que han seleccionado. Y esa mejor versión se mantiene en el tiempo si hay un equilibrio. Ese es otro factor que está facilitando las políticas de conciliación. Ya se han aprendido que como tú veas a alguien excesivamente desbordado durante excesivo tiempo, eso va a traer un problema antes o después. Y no quieren eso. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se aborda esa parte de conciliación? Porque también, no solamente por lo que hemos vivido de nuestros jefes o nuestra familia mayor, o cómo hemos aprendido nosotros es mucho la base del esfuerzo, el compromiso, el sacrificio, lo que alguien quiere, algo le cuesta, todo eso que nos han enseñado desde pequeños. Cuando miras historias de éxito, es gente que trabaja muchísimas horas. Cuando miras los emprendedores actuales, son gente que te dice que no tienen un full-time job, es un full-life job. A ver, aquí hay circunstancias que no nos podemos olvidar que tienen que combinar las dos cosas, efectividad y muchas horas. Una startup es el ejemplo más claro, o una promoción en una nueva posición de cierta complejidad. Esto te va a llevar una temporada que va a ser dura, sí, es indiscutible. Ahora bien, uno tiene que darse cuenta de que la disciplina y el esfuerzo tiene que ir enfocado no a trabajar 12 horas diarias, sino a eliminar una serie de malos hábitos que tiene y crear unos nuevos hábitos. Y ahí es donde hay que poner un gran esfuerzo. O sea, no nos pensemos que el aprender a trabajar de una manera más inteligente y no de más es algo sencillo, para nada. Yeah. Y ahí es donde sí que tenemos que ser firmes y hacer un sobreesfuerzo. O sea, que ese sobreesfuerzo se puede cumplir. Claro, yo me encuentro muchos directivos con esa sensación de agotamiento que dices tú. ¿Cuáles son los retos o los desafíos a los que se enfrentas, con los que hablas tú? ¿Cuáles son las cosas que tú has estado viendo? Esto lo resumimos con lo de no quiero, no sé, no puedo, ¿no? Sí. El no quiero es, primero tienes que tener creencias o no creencias limitantes en el sentido de que existe una fórmula que no pasa por trabajar 11 y 12 horas al día. Yeah. Porque como tengas una creencia limitante en ese sentido, no hay nada que hacer. Luego tiene que haber una motivación. La motivación tiene que ser, oye, yo quiero de verdad aprender a cómo ser efectivo, porque si esto me va a permitir tener una vida mucho más equilibrada, o por lo menos no tener una vida como la de ahora, que sé que pinta mal. Pero una vez has superado o tienes no tienes el no quiero, sino quiero y sé que se puede lograr, vamos al cómo hacerlo, que sería el yo sé cómo hacerlo. Y aquí es necesario unos mínimos aprendizajes. Porque aparentemente el cómo lograrlo puede parecer sencillo, pero detrás de esa efectividad personal hay muchos temas que no sabemos. Ahora que has mencionado que es la parte de los hábitos, háblanos un poco de esa parte, que creo que es una parte que es fundamental en nuestro... Sí. A ver, todos tenemos una serie de hábitos adquiridos en nuestra forma de trabajar. El ejemplo más claro es personas que sin ser conscientes consultan su mail o el messaging de Teams o de Zoom cada 2 minutos. All day long, como dicen los ingleses. El que tú ese hábito lo elimines y evites la multitarea all day long, que mejor dicho, y pases a un modelo donde sí que hay momentos del día donde practicas la multitarea, pero hay otros momentos del día donde tú logras recuperar algo que hemos perdido, que es la capacidad de trabajar con atención plena en un mismo tema durante 30 o 45 minutos, es un proceso de eliminar un mal hábito y crear uno nuevo. Sí. Ahora te lo cuento y tú me dices, sales por esta puerta y me dices, voy a intentarlo. Pero tengo que explicarte alguna cosa más. Claro. Tengo que explicarte que detrás de esos malos hábitos hay una cosa que se llaman shots de dopamina al que somos adictos. Eso debe decir, es que nos encanta la multitarea porque nos distrae. Hombre, es divertidísimo trabajar bajo ese modelo. Al final del día agotador también, sí, lo que les gusta decir. Como llaman los ingleses el switching contest, o el contest switching, es agotador. O sea que aquí tenemos que ser capaces de profundizar un poco más en todo este tipo de temas que nadie nos ha explicado. ¿Cómo se mantiene? Estoy muy de acuerdo, Marta. Yo me veo a mí mismo, que me encanta, me despisto a mí mismo mirando correo o mirando lo que sea, o hablando otro tema, o aunque esté concentrado escribiendo algo,
me aburro de mí mismo y necesito escribir otra cosa para volver a esto. No es la única manera que tengo de... Pero efectivamente debe ser muy poco productivo esto. Bueno, yo siempre lo digo, se puede hacer en algunos momentos del día, no nos vamos a convertir en monjes tibetanos, sí que lo podemos pretender, pero no puedes estar todo el día así. Sí. Nosotros hemos creado un concepto que decimos que estamos en una rueda del hámster llena de M&M's, pero los M&M's no son los de chocolate, son mails, meetings, mobile phone y el messaging de tips. Sí. Y ahí estamos todo el día en la rueda del hámster. Sí. Para no contar de mi Instagram, que no sé cómo se llamará. Sí, exacto. Exacto. Y cómo que mantener la atención es tremendamente difícil, ¿no? Ante tantas, es verdad que no solamente el mail, pero es que lo tenemos entendido, el ping, cuando oyes el mensaje, la mensajería, el turno o el WhatsApp, que te despista lo que estás haciendo. ¿Qué técnicas existen, ¿no? Que se puede ayudar? O sea, que podemos... No vamos a hacer que la gente pase a poder ser súper productiva, pero si ciertas técnicas o rutinas que recomiendas para fortalecerla. Lo primero es aceptar que eso es un problema y que lo queremos cambiar. Y cuando hay gente que nos estará oyendo y pensando, no, a mí esto no me ocurre. Y se va a observar en los próximos días y va a ver que le ocurre más de lo que cree. Y lo segundo es que, mira, más importante que la motivación y la fuerza de voluntad es lo que llamamos el control del entorno. Si tú de verdad ahora tienes que estar concentrado preparando el próximo podcast durante 45 minutos, que sabes que es el tiempo que te va a permitir hacerlo con mucha calidad y en el tiempo exacto necesario, frente a hacerlo en multitarea, lo primero es que tengas un control del entorno que no te permite distraerte. Si tú pretendes hacer eso mientras saltan pop-ups en el ordenador, o lucecitas o pings en tu teléfono, desde el punto de vista de la naturaleza humana es imposible. Porque el sistema límbico, que es el placer y las emociones, siempre vence al córtex prefrontal, que es la razón y la lógica. Es algo que lo hacemos de forma natural cuando tenemos que concentrarnos. Claro. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando hay un miedo aterrador, que es que mañana a las 8 tengo que enviar este informe y no llego. Sí. Entonces, ¿qué haces? Le dices a todo el mundo, no existo, voy a estar en esta sala que no lo sepa nadie, y coges el teléfono, le mandas a tu pareja un mensaje, oye, olvídate de mí, si es algo muy urgente te llamo en 2 horas. Pero olvídate de dopamina y es cortisol puro, vamos, esas tres. Claro, ahí es que al final, al día siguiente, después de enviarlo, estás reventado, porque este cortisol que has vivido por el estrés del last minute te mata, ¿no? Aunque hay gente que me intenta convencer de que para sacar su mejor versión hay que irse a esos límites, y bueno, de una manera cómica les hago siempre ver que no. No, de hecho, vamos a hacer una invitación a los oyentes, que cojan un día y que hagan un esfuerzo por dedicarlo en bloques de tiempo, de monotarea sin multitarea, y que luego repliquen uno de los muchos días nuestros en multitarea. Verán la diferencia al final del día. La multitarea es agotadora por naturaleza. Es esta sensación al llegar a casa de que no quieres que nadie ni te hable, porque no puedes, ¿no? Esto es por el continuo cambio entre una tarea y otra. Siempre hay una, le llaman los ingleses, attention residue, ¿no? que es que te cuesta recuperar la otra mientras la mente aún está desbloqueando la anterior. Tremendo. ¿Y recomiendas hacer algo al principio del día para pensar en esta dirección? Sí, nosotros aquí 2 modelos, ¿no? Personas que les gusta hacerlo el día anterior y personas que les gusta hacer lo primero de la mañana, ¿no? Lo primero que uno tiene que tener claro es, o al próximo día o en ese mismo día, qué es lo realmente prioritario que tienes que lograr y asegurarte que vas a tener tiempo de calidad para hacerlo. Más que cada día, que esto sería una revisión de lo que ya has planificado, nosotros lo que siempre decimos es que esto lo tienes que tener planificado semanalmente. La mayoría de gente cree que hace buenas planificaciones semanales. Y no, porque primero no las hacemos todas las semanas como creemos. Y segundo, una buena planificación semanal es aquella en la que te has garantizado que tus días respiran realmente lo prioritario y luego eres capaz de sacar el resto del día y de lo que te pueda llegar. Esto no es física cuántica. No. O sea, si cogemos a cualquiera de los oyentes o a ti mismo cuando eras estudiante de ingeniería informática y me eliges cualquier asignatura de las que tuviese que sacarte en la carrera, te aseguro que es mucho más complicado que todo esto. Pero claro, pretendemos un tema tan importante como es la organización y la productividad personal, aprenderlo leyéndonos un librito o escuchándonos 2 o 3 episodios de podcast. Esto conlleva por esto nosotros siempre decimos lo mismo. Primero escoge una metodología, la que sea, pero escoge una que hay bastantes en el mercado. Luego,
haz un assessment tuyo personal de cuál es tu punto de partida. Y desde ahí, de una manera progresiva, empieza a aplicar lo que estas metodologías te proponen. Luego ya irás pivotando sobre estas posibles soluciones y encontrando lo que a ti te funciona. Y a tu pregunta de antes de ¿hay algo así concreto? Hombre, pues desde que la gestión de mail tiene que tener una mínima sistemática, hasta que tienes que ser capaz de algunos momentos del día controlar que el entorno no pueda acceder a ti, salvo que sean urgencias de hijos nuestros, que ya encontraremos el mecanismo de que nos localicen. Pero tiene que haber una serie de sistemáticas que estas metodologías facilitan, que luego no son tantas, pero que llevan un proceso primero de aprenderlas, ver nuestro punto de partida, adaptarlas a nuestra personalidad, incluso a nuestra función, y progresivamente eliminar esos malos hábitos y crear los nuevos. Y luego con 5 o 6 cosas que cambies, el resultado es extraordinario y exponencial. Todo lo que hemos hablado es hábitos, y claramente todo lo que conlleva cambio de hábitos conlleva un proceso difícil, ¿no? De introspección, de reconocimiento, de trabajo, de salir de tu zona de confort, de probar, de equivocarte, de medir los resultados, imagino, de contrastar contigo mismo, ¿no? De esto es de voy mejorando. Pero luego hay un tema que a mí me gusta que hablas también, que es unos hábitos, el otro es gestión de la energía en sí misma, ¿no? Gestión de tu energía, hablas de 3, ¿no? La cognitiva, la física y la mental, ¿no? Y era la colectiva o la grupal desde el trabajo híbrido, sí. 4. ¿Y cómo es? Háblanos un poco de ese aspecto. Esto es muy importante porque, mira, una es muy evidente e intuitiva, es que si tú no gestionas bien tus niveles de energía, hay un momento del día, de hecho la palabra siesta viene de ahí, de la sexta hora, viene del latín, donde tus horas bajan mucha calidad. Puede haber gente que trabaja 11 horas al día, que a partir de la sexta, por no gestionar bien su energía, las 5 restantes son de muy poca calidad. Frente a otras personas que trabajan sus energías de una manera proactiva y mantienen durante 8 horas mucha y una elevada calidad del tiempo. ¿Qué ocurre? Que hay personas que trabajan 8 horas que la calidad de su minuto equivale a otros que trabajan 11. Esto es la primera, muy clara, y evidente. Obvio, sí. Pero luego hay otra que la gente no la conoce, pero que es tremenda, que es que cuando tú no gestionas bien tus energías, que tienes un estado interno de incomodidad, llámale tristeza, cabreo, ansiedad, llámale lo que quieras. Cuando tú tienes estados internos de incomodidad, eres mucho más proclive a buscar malos hábitos que te provocan shots de dopamina para calmar tu estado interior. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no duermes bien o no haces deporte y tu energía es baja, cuando tienes que enfrentarte a un tema de cierta exigencia cognitiva, prefieres contestar mails como si no hubiera mañana, que es bien sencillo. Pero vamos. Entonces, la energía, y esto por fortuna en muchos clientes, sobre todo los que tienen más edad, esto ya lo han aprendido. Lo han aprendido pues probablemente por fracasos en otras épocas. Sí. Pero son obsesivos en aquellas cosas que les equilibran a nivel de energía y protegen su agenda bien ahí. Hay otros que no, que tienen que pegarse un susto para entonces ver la importancia que tienen o conocer a alguien que entienda de esto y se lo haga ver. Pero energía es todo, física, emocional, cognitiva y la colectiva y grupal, ¿no? Que luego tiene una consecuencia a nivel individual. ¿Y la grupal? Habla un poco de la grupal. A ver, la grupal está pasando algo muy curioso, ¿no? Yo soy súper partidario del modelo híbrido, pero el modelo híbrido de trabajar desde casa y trabajar en oficinas está teniendo una consecuencia, que es que no vemos, nuestros equipos no nos ven tanto como nos veían. El contacto personal, face to face, ha desaparecido y se está perdiendo algo. Y además los equipos lo reconocen y te dicen, oye, hemos perdido cohesión. Entonces la energía colectiva, se trata de que tú seas mucho más intencional a la hora de crear actividades con tu equipo y en espacios, que hay muchos y muy buenos, para que la energía se eleve y como consecuencia la energía individual. Y hay que ser mucho más intencional y hay que planificar. ¿Y empresas que admires que estén haciendo, que estén ayudando, favoreciendo no que digas nombres de empresas, pero qué están haciendo? Si estamos pensando que aquí hay directivos que nos escuchan, que a lo mejor se puede plantear cómo puedo ayudar a mis equipos, a mi equipo directivo. Sí, a ver, aquí una cosa fundamental. Aquí no hay píldoras mágicas ni decir, oye, vamos a encerrarnos 3 días con esta gente que... O sea, esto es un viaje largo, donde los primeros que tienen que ser ejemplo, evidentemente, es el comité de dirección.
Ejemplo primero, en comprar esta idea de que hay que aprender a trabajar de manera más efectiva y no de más, y que esto va a conllevar un esfuerzo importante. El equipo directivo, una vez es capaz de empezar a entender cómo hacerlo y lo hace, y es ejemplo, tiene que ver la forma de cascadear a otros niveles. Porque desde la modificación de identidades individuales logramos transformaciones culturales. Y esto tiene que ser al final una transformación cultural. Sin dar nombres de compañías que ya lo están logrando. Están experimentando mejores resultados, están experimentando mayor retención del talento, están experimentando mejores encuestas de satisfacción de los equipos y están experimentando que la gente verbaliza y valora que la compañía está haciendo un esfuerzo por enseñarles a organizarse. Sí. Porque esto no solo es útil a nivel profesional, esto es útil a nivel personal, es un cambio de paradigma. Sí, sí. Oye, para acabar, consejo que nos darías a los que te hemos escuchado. ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos? Empezamos a tener ese reconocimiento de, ostras, efectivamente, yo tengo que gestionar mejor mi energía, mis hábitos tienen que cambiar. A ver, yo creo que dos cosas, ¿no? Una es, si a nivel energías no estás bien, céntrate en esto lo primero. Y luego hay un tema que parece muy sencillo. No lo es, pero que cuando lo empezamos a poner un esfuerzo en solucionarlo, tiene un efecto muy gordo, que es dedicar tiempo a la priorización mensual. Que tú todos los meses dediques 2 o 3 horas con papel y con boli a pensar en qué es lo verdaderamente prioritario para el mes que viene, ¿no? De una manera holística, no solamente profesional. Bien, aquí ya cada uno que lo lleva hasta donde quiera. Vale. Evidentemente nosotros recomendamos hacerlo holístico porque si no luego la mesa está coja en otra pata que se acaba afectando. Sí. Y aquí nosotros tenemos un mantra que es: lo que no se escribe no se prioriza. O más fuerte todavía, no existe. Por lo tanto, como no me enseñes visualmente tus prioridades, no me hables de nada. Lo que no se agenda no se hace, es decir, logra que tu calendario y tu agenda esté orientada hacia esas prioridades, y lo que no se mide no se mejora. Entonces, prioriza, alinea tu calendario al máximo y mide avances. Millones de gracias. A ti, es un placer, ¿eh? Mientras aún tenemos fresco en la memoria algunos de los mensajes más importantes de Agustín, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Hemos comenzado hablando de la conciliación laboral, un desafío que no solo concierne a las nuevas generaciones que buscan en el trabajo un reflejo de sus propósitos personales, sino que nos involucra a todos, a ti como responsable de un equipo, ya que buscarán en ti no solo un líder, sino un referente en ese equilibrio personal. Pero como nos recuerda Agustín, la conciliación laboral empieza por querer ser más productivo. No se trata de cuántas horas llenas, sino de cuánto llenas tus horas. Salvo excepciones, no es necesario trabajar 12 horas al día. Si el éxito dependiese del número de horas de trabajo, esto sería demasiado fácil. Para empezar, recuerda el mensaje que nos deja, de no sé, no quiero, no puedo. Te invito a identificar tus creencias limitantes, a no excusarte en el entorno y a aceptar que tienes oportunidades de mejora. Y eso empieza, como casi siempre, por conocerte en profundidad y aceptar tu punto de partida. Observa tus hábitos, evita esa tentadora y agotadora multitarea que a todos nos gusta, y analiza y busca tener un mayor control del entorno. Además de tus hábitos, analiza tus niveles de energía. Tu estado de ánimo tiene un impacto directo en tu productividad. Y ese estado de ánimo se puede cuidar y proteger de una forma más proactiva de lo que piensas. Tiempo y energía son probablemente tus recursos más preciados. Si a nivel de energía crees que no estás bien, comienza por ahí. Me quedo también con ese mensaje final de Agustín para empezar a poner en práctica todo lo que nos ha dicho. Lo que no se escribe no existe, lo que no se agenda no se hace, y lo que no se mide no se mejora. Te dejo con 3 preguntas para que pienses y reflexiones.
¿Qué pequeños cambios en tus hábitos podrías implementar mañana para empezar a llenar tus horas de manera más efectiva y significativa? Al observar tu día a día, ¿crees que puedes controlar y mejorar tu entorno para favorecer tu productividad y bienestar? ¿Crees que podrías tener un rol más activo para mejorar tu energía y tu estado de ánimo? Recuerda que la auténtica conciliación laboral comienza en la eficiencia con la que empleas cada hora de trabajo. Si te gusta Talent Pills, no olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos y colegas. Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.